Cien años de historia de la familia Serpenois. En 1867 fue el nacimiento de César Serpenois, el octavo hijo de una familia de mineros, en una ciudad de trabajadores al sur de Francia. Unos meses antes del nacimiento de César, su padre se disparó en la cabeza en el día en que el hijo mayor fue llevado a prestar el servicio militar. Su cuerpo fue descubierto sobre una tumba anónima en el cementerio de la ciudad. A la edad de 14 años, César se unió a sus hermanos en el trabajo al fondo de la mina. Después de un tiempo, por motivo de su frágil estado de salud, se le da un trabajo al aire libre. Un capataz se percató de su arduo trabajo en cuestiones de vigilancia. Este contacta al sacerdote de la ciudad para que le enseñe por las tardes el latín y el manejo de cuentas. Nombrado contable a los 18 años, tomó iniciativas muy inteligentes para reorganizar el sistema de archivo y 6 años después se convirtió en jefe de contabilidad de Acería Roseriu. El viejo Roseriul amaba a sus trabajadores y sus trabajadores lo amaban a él. Conocía los nombres de cientos y cientos de ellos, les daba la mano y sabía cuántos hijos tenía cada uno. Los trabajadores se regocijaron con los matrimonios y bautizos de la familia Roseriol y lloraron en sus entierros. Por eso, a pesar del progreso técnico de la extracción, despedir al personal nunca fue una opción dentro del Consejo de Administración Familiar. Pero, extrañamente, un inmenso e inexplicable cansancio se había apoderado repentinamente de toda la familia, desde el patriarca hasta el más joven a finales del siglo XIX. Nadie pensó en innovar. Los negocios se manejaban como un anciano solitario que prepara su cena. Al cabo de unos años, las acerías Roseriul, una vez florecientes, se encontraron en una situación deplorable. En 1900, el viejo Roseriul nombra director general a César Serpenois y muere. El resto de la familia, viendo morir su ambición con su padre, abandona el poder y encarga todas las decisiones a César. Este compra una casa grande en el distrito burgués de la ciudad. En 1908, la familia Roseriul vende todas sus acciones y se retira. César compra la mayoría. Despidió, reorganizó e invirtió. Las acerías Roseriul toman el nombre de Acería Serpenois. El mismo año, César se casa discretamente con una sombría planchadora, a quien mantiene encerrada en la casa. 3 meses después, ella da a luz a Matilde. Al mismo tiempo, en otra casa burguesa del mismo distrito, nace Marie Roseriul. En 1910, la planchadora secuestrada da a luz a Adrien y muere poco después, sin que ningún médico sea llamado, sino para generar el certificado de defunción. En 1911, César Serpenois es elegido alcalde de la ciudad. Tiene 44 años. En 1916 se da el nacimiento de Marthe Roseriul. César se había mostrado tan buen gestor de la ciudad como de su fábrica, así que en 1930 el municipio decidió dar su nombre a la calle principal de la ciudad. Matilde era una adolescente sombría, callada y casi muda. Su hermano, que era ruidoso y violento, se divirtió durante muchos años provocándola. Luego se cansó de la falta de reacción de su parte y vivieron sin verse, excepto a la hora de la comida cuando se miraban en silencio. En el otoño de 1930, una tarde, Matilde caminaba por el jardín donde solía reunirse con Marie Roseriul para charlar en voz baja. Esa noche, Marie no vino. Al final de esa noche, Matilde fue invadida por un extraño sopor que se apoderó de ella haciéndola tambalear. Con los ojos medio cerrados, se acercó al árbol y se acostó para hundirse en un profundo sueño. Su hermano la descubrió por la mañana, dormida, alertó a la criada que la acostó y durante unos días le dio fiebre.
Al cabo de unos meses, su vientre creció hasta que César comprendió el escándalo que aguardaba la casa. Encerró a su hija en su habitación bajo el cuidado de Mamkelú. Con 2 meses de anticipación, dio a luz a Edward y Mamkelú se hizo cargo de todo. Matilde fue severamente castigada. Durante un año fue condenada por su padre a comer de rodillas en la mesa familiar. Su hermano todavía la observaba durante la comida, pero Matilde ya no lo hacía. Marie, inquieta por no ver a su amiga, intentó entrar en la casa Serpenois, pero siempre encontró un obstáculo a su entrada. Sin embargo, encontró una manera de unirse a su amiga. Con energía, incansablemente, sin precaución, cortejó a Adrien, quien aturdido por su insistencia se casó con ella después de unos meses, y Marie tuvo acceso a la habitación y a las confidencias de su amiga. En 1933, Matilde logró escapar de su habitación a través de la ventana para caminar en el jardín. Volvió a quedarse dormida y poco después, al darse cuenta de que estaba embarazada de nuevo, tramó, con la ayuda de Marie, su huida de la ciudad. Roba dinero del baúl de su padre y toma un barco a Argelia, donde nació Fátima al año siguiente. Durante el año de la liberación, César, en agonía, exigió ver a sus 2 hijos para repartir su herencia. Matilde regresó con Edward y Fátima. César dividió su fortuna en 2 partes, la casa por un lado y la fábrica por el otro. Y a pesar de todo, le dio a Matilde la opción de escoger entre ambas partes. Contra todo pronóstico, Matilde eligió la casa, y apenas César murió, exigió la salida de su hermano y su sobrino. Ya con una mala reputación, Matilde fue acusada de haberse acostado con un soldado alemán. Le afeitaron la cabeza y se vio obligada a huir de nuevo a Argelia con sus 2 hijos, dejándole la casa a Adrien, quien le pagaría un bajo alquiler por la casa. El mismo año, Marie Serpenois murió misteriosamente en su cama. En noviembre de 1960, Adrien recibe un telegrama de su hermana, quien anunciaba su regreso para la semana siguiente. En 1961, después de la partida de Matilde y Adrien, Matthew fue enviado a Argelia entre los últimos llamados. Después de una borrachera loca en un burdel, quiso tomar el volante de un jeep, llevando a sus compañeros a la guarnición, y como no sabía conducir, se estrelló contra un barranco y murió con sus compañeros en el incendio del automóvil. Fátima cruzó Francia a pie, cruzó el Mediterráneo en un barco, cruzó a Argelia descalza y se hundió en el desierto donde vivió como una asceta. Perdió peso hasta que se vio como un cactus y se secó. Su piel, su carne y sus huesos se secaron más allá de toda medida. Se convirtieron en polvo y luego en arena que fue empujada por el viento hacia las fronteras de Mali. En cuanto a Edward, por supuesto, nadie lo volvió a ver. Matilde y Adrien vendieron todo, la casa y la fábrica, a través de un notario. Viajaron por las grandes ciudades de Europa, pero ninguna les gustó. Fueron a Río de Janeiro, a las Bahamas, a Las Vegas. Finalmente se establecieron en una pequeña ciudad de Arizona, fundada, construida, organizada y dirigida solo por personas mayores. Tuvieron problemas para ser admitidos, pero mintieron acerca de su edad. Después de un tiempo, Adrien había tomado la dirección de la ciudad y ambos pasaron largas noches en la piscina, burlándose de la incurable vejez de sus compañeros. Una noche demasiado húmeda de 1967, mientras se reían demasiado fuerte, Adrien se atragantó y murió. Matilde lo miró por un largo tiempo hasta que sus ojos se cerraron de cansancio. Luego ella se levantó. Poco a poco se hundió en la sofocante noche y se acostó bajo una palmera. Sus ojos medio cerrados, en el cielo silencioso y rojo, vieron un enjambre de paracaidistas que descendían lentamente. Los grandes paracaidistas blancos se acercaban, pero antes de que estuvieran lo suficientemente abajo
para que ella pudiera distinguir a los hombres que estaban colgados allí, cerró los ojos y dejó de respirar. Bernard Marie Coltés.